con lo que sucedió ayer, Mario. Hubo elecciones en 4 provincias y fue un día favorable para el peronismo. Sin duda, sin ninguna duda, porque en realidad la única provincia en que perdió el peronismo fue en Tierra del Fuego. Perdió la gobernadora Rosana Bertone a manos de Gustavo Melilla, intendente de Río Grande, una de las 2 ciudades más grandes de la provincia, en realidad más grande que Ushuaia. Ushuaia es la capital. Pero son dos ciudades que determinan, en ese caso, digamos, la suerte de la provincia. Y perdió Bertone, pero perdió desde el ángulo del kirchnerismo, perdió a manos de un kirchnerista del partido de Gustavo López, de Forja, que es una alianza compleja, como son tantas, un frente muy amplio. En cualquier caso, muy favorable para el peronismo, porque ganó Alberto Rodríguez en San Luis, ganó Gildo Infran en Formosa, las dos de las provincias en las que el peronismo gana ininterrumpidamente en 1983, que ya no son tantas, pero que todavía las hay. O sea, provincias muy marcadamente peronistas. En Tierra del Fuego, entonces, sumando los votos de Melella y de Bertone, se llega aproximadamente al 80 y largo %, ¿no es cierto? Y eso, a priori, serían todos votos de la fórmula Fernández. Sí, ahí yo creo que esa cuenta, viste, nunca da... No es aritmética. No es aritmética, pero hay un rechazo. En Tierra del Fuego... Y también, digamos, obviamente, Tierra del Fuego es el distrito más grande geográficamente de la Argentina, claro, porque es Tierra del Fuego, incluye, Antártida, claro, e Isla del Atlántico Sur, y el más pequeño en población, el menos nutrido. O sea que son en el padrón nacional es un porcentaje escaso de votos. En Tierra del Fuego, con la política de Mauricio Macri, uno dice, está cantado que la población va a votar en contra, porque Mauricio Macri prácticamente decidió asfixiar por hambre a esa provincia. El nivel de desocupación en Río Grande es aún mayor que en Ushuaia y gigantesco, y es todo obvio, una política casi deliberada, y entonces eso se va a sentir. Ganaron 2 peronistas históricos, 2 dinastías a su modo, digamos, en San Luis y Formosa, y en Santa Fe, una provincia muy grande que explica una parte importante del padrón nacional. Se cesó un ciclo del socialismo gobernante, y para el socialismo un shock tremendo, que si querés después lo hablamos, y para el peronismo recuperar una provincia que había gobernado varias veces, pero cuyo control había perdido en 2007, la primera vez que Elmer Wiener llegó a la Casa Gris, que como se llama la Casa de Gobierno de la Casa Rosada de Santa Fe, por decirlo mal, digamos, pues la Casa Gris de Santa Fe, y listo. Pero entonces ganó el peronismo, ganó por alrededor de 4 puntos porcentuales, con un 40% largo, que es un porcentaje alto en una provincia donde había 3 listas, y Cambiemos también tallaba. Una suerte, un resultado muy desdichado para Cambiemos, que le había peleado voto a voto la elección al actual gobernador saliente, casi Miguel Lifchis. Hace 4 años se había perdido por 2.000 votos sobre un padrón más o menos de 2.500.000. O sea, el 0, nada, no llega al 0,10, 0,1%, 0,09 o algo así. Perdió mucho Cambiemos, el peronismo llegó bien, Perotti llega escalonadamente, había ido bien en esa elección, había salido tercero de Lifchis y de Delcel muy cerca, ganó la elección a senador y llega, como vos dijiste, con el peronismo unido, conservando los votos, recuperando una provincia que es la tercera en población de la Argentina. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que ya tiene más población que la ciudad autónoma, que nos estamos quedando los que somos. Sí, sí. Y algunos, bueno. No vos lo decías, no quiero que suene una chicana, vos lo decías muy respetuosamente, que el socialismo era casi un partido provincial, o que se había convertido, por lo menos con mucha fuerza, en Santa Fe y con ciertas debilidades a nivel nacional. Uno no lo quiere decir desdeñosamente, pero inclusive que hay un episodio que se da mucha importancia, yo no se le daría tantísima, pero viene a cuento que una de las figuras conocidas del socialismo, que en general tiene algún lugar en la legislatura porteña, que es Roy Cortina, y que es uno de los contadísimos legisladores que tiene el socialismo fuera de Santa Fe, se pasó a Cambiemos ahora. Rarísimo. Es anecdótico, pero lo que pasa es que estadísticamente es fuerte, porque el socialismo no tiene 20 legisladores, ¿no? Entonces, el socialismo un partido histórico, creado con presencia nacional, ha ido reduciendo su presencia nacional y a la vez se fue asentando firmemente en la provincia de Santa Fe, donde gobernaba Rosario aún desde antes, y gobernó la provincia desde 2007, conservando, diría yo,
un nivel inclusive de, primero, un nivel de votos muy pasable. Ayer perdió, pero perdió con una cantidad alta de votos. En general, buena reputación de sus gobernadores. Casi todas las personas que conozco, inclusive la del peronismo, dicen que Lifchitz goza de una excelente reputación hoy y que para eso lo pusieron como primer candidato a legislador de la provincia, digamos, para que estuviera en las listas, ¿no? Y le fue mejor que al peronismo, ¿no? La lista de diputados de Lifchitz le fue mejor que la de Busato. Le fue bien, y a su vez Bonfatti también es un ex gobernador que vuelve en una provincia donde no hay reelección directa, vuelve y también gozaba de una cierta reputación de los socialistas, digamos, pero al perder eso quedan muy, muy golpeados, porque bueno, tenían la provincia, no tienen un despliegue nacional, le va a costar, van perdiendo la presencia en senadores, a esta altura no tienen ninguno, en diputados nacionales, a esta altura cuentan con poco, y van a contar seguramente con menos a partir de lo que resulte en esta elección, aunque no quiero timbear datos, digamos, pero quedaron choqueados. Les quedan las dos ciudades más importantes de la provincia. Rosario, que en realidad no le queda a los socialistas, sino a la coalición Frente Progresista, que forman con los radicales, que no se le fueron a Cambiemos, con un intendente radical, Hafkin, y Santa Fe, que se la ganaron a José Corral, desdichado candidato de Cambiemos, que no solo salió tercero, sino que además perdió en su propia ciudad. Él dijo... Sí. No, perdón. No, le ibas a decir la frase de él que está buena. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Él dijo... En política no se pierde y se gana. Se gana o se aprende. Bueno, él aprendió mucho. Perfecto. Hoy sabe mucho más de lo que sabía ayer. Es sarmientino el tipo. Sí. Perfecto. Sabía mucho más de lo que sabía ayer. ¿Crees que Labaña ayer estaba con un ojo puesto en Santa Fe, que estaba esperando una victoria del socialismo, que se ve lesionado su proyecto después de la derrota, o no lo afecta directamente? Me parece. Nunca Labaña tiene como aliados a los socialistas, a los que trató bastante mal en todo el cierre. Es decir, el cierre de Labaña venía hablando con Margarita Stolbizer del GEN, que Margarita Stolbizer es casi una figura individual a esta altura, el GEN le queda muy poco, pero bueno, en todo caso es una dirigente de larguísima trayectoria, con los socialistas que sí son un partido y que cuando empezó a hablar tenían gobernada la provincia y tenían chance de conservarla, y de todas formas gobiernan ciudades importantes y demás, y se le fue, los dejó de garpe y arregló con Urtubey y a las cansadas les avisó, no sé si en el momento después, pero no conversó, no dialogó con ellos esa decisión, los trató flojo. Los socialistas quedaron devaluados, me parece, por el trato que les propinó Labaña y por el resultado de la elección, que es algo más difícil de revertir. Labaña, si le importa que si los socialistas ganaban o no ganaban, yo creo que siempre te importa que un aliado, que no es tu aliado, que no es un aliado al que has cultivado tanto, gane la provincia, te debe parecer bien. No creo que le cambie tanto, en el sentido que, bueno, con 2 puntos porcentuales más que hubieran cambiado de mano, los socialistas hubieran ganado. Labaña está más atento a los votos que sacó Bonfatti que al resultado mismo, me parece a mí. Igual, algo sí, dicho de otra forma, los que más padecieron son los socialistas. Claro. Para Labaña será un pequeño problema, para ellos es un problemón. De cualquier modo, los socialistas están muy atados a Labaña, no tienen jugada, me parece a mí, tienen jugada única, van a tener que ir con él después de la poca consideración que tiene. Otra cosa que después, si querés, después la recorremos, Labaña tiene la posibilidad de ser relativamente dadivoso, generoso, magnánimo en el reparto de sus boletas, porque no le sobran aliados, más bien le faltan. Entonces, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, puede decir a los socialistas... Vengan todos. Claro, o sea, los cargos, las posibilidades son para ustedes, que no son tantas, imaginamos de entrar, pero que en cualquier caso ahí pueden tener, y entonces ahí por ahí los compensa. ¿Cómo es esta última semana de cierre de listas? ¿En qué están? ¿Qué son las cosas que faltan definir? ¿Quién se encarga de llevar adelante esas negociaciones? Contemos la parte legal, constitucional, que es sencilla, pero que por ahí no todo el mundo conoce o recuerda en su magnitud. ¿Cuántas autoridades vota el padrón, o sea, la totalidad de los argentinos a padrón único? Solo 2, el presidente y el vice, la fórmula. Eso se vota a padrón nacional, lo eligen todos los argentinos valen 1.
se eligen, entonces un padrón de, no sé, 30 millones de personas, qué sé yo. Las autoridades al Congreso Nacional, diputados en todas las provincias, la mitad de la Cámara, senadores en un tercio de las provincias que se van rotando según tiempo. ¿Cómo se eligen? Provincia por provincia. O sea, la provincia elige sus diputados, la mitad de los diputados que tiene por mandato constitucional, y aquellas eligen senadores, 2 porque quieren la fórmula que saca más votos, primera minoría o mayoría, 1 por segunda minoría. Entonces, ¿cuántas candidaturas son? Un montonazo. Un montón. ¿Dónde se discuten? En muchísimos lados. Bien. Claro, en la nación y en todas las provincias. Acabo de decir todo lo que se va a discutir en esta semana, no, porque nos faltan tan luego. La provincia de Buenos Aires, donde también tiene, porque vota al mismo tiempo, porque tiene sus reglas, porque tiene también pasos, también se votan los integrantes del Senado provincial, los integrantes de la Cámara de Diputados provincial, los intendentes y hay más autoridades todavía, y los concejales. Acorto ahí, entonces vos empezás a decir, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sí. ¿Qué es lo que discuten? 35 diputados. 35 que no son 35, porque ningún partido va a sacar los 35. Pero hay que poner 35 en la lista. ¿Quiénes son los que tienen expectativa en una lista del peronismo, por ejemplo? ¿Los primeros que 15? Sí, los primeros 15 tenés que sacar. El sistema DON no reparte, no es proporcional estricto, no quiere decir, vos no necesitas la mitad de los votos para sacar la mitad. Seguramente si sacás un porcentaje alto, llegas a sacar un cachito más, tal vez. Pero en cualquier caso, los 12, 15, 18, según la suerte que le quepa al peronismo en esto. Entonces hay una cantidad de personas y por supuesto hay uno imagina que en todo caso hay un representante de Massa, hay un representante del kirchnerismo y hay representantes de sectores. Están todos sentados en la mesa. No sé si están sentados en una mesa armoniosa e inclusive estable, pero uno podría decir, al que discute, al que opera esa interna o ese boleteo o ese repartito de porotos o de, uno podría decir, de semilla de poroto, también hablan, por ejemplo, los representantes del movimiento Evita, que algo quieren sacar, los representantes del partido de Sabatella, que algo quieren sacar, los representantes de los intendentes, que más bien se fincan en los votos provinciales, pero que por ahí tienen alguna figura que también quiere colocar. Calculando cuántos pretendientes puede haber para los 35 puestos en la provincia de Buenos Aires. Vamos a decir, bueno, pero los 20 de abajo no importan, sí importan. ¿Por qué? Porque vos te haces una carrera también y un cursus, o sea, una especie de currículum. Candidato a diputado. Candidato a diputado, vas a un asado después en una unidad básica en tu barrio y decís, soy el candidato. Y si vos qué candidato sos, bueno, algo, digo, el asado te lo dan. El chori, digamos, cuidan que el chori esté cocido. Y llegado el caso, si sos candidato 17, 18, pensás que sacás 15, por ahí pensás que algunos diputados se te van a ir a cargos ejecutivos. En la provincia o en la nación. Tal vez le den un ministerio, tal vez le den una secretaría. En 4 años. Sí, algo puede pasar. Entonces, y aparte, estar en la boleta a la carrera política te beneficia. Entonces, va a haber miles de candidatos y encastrarlos es un problemón. A mí esas tratativas me encantan. Te encantan. Sí, me fascinan porque son muy difíciles, porque son más democráticos. O sea, por supuesto, lo mejor de la democracia es que favorezca los intereses populares. Es cierto, lo mejor de la democracia es que mejore la distribución, vamos a decir una cantidad que mejore la distribución del ingreso, que la gente pueda vivir bien, que haya más, que se amplíen los derechos, que las personas tengan cobertura social desde el nacimiento, todo esto está bien. Ahora, para designar autoridades hay que pasar por estos trámites que no son tan horribles si se hacen con cierto apego, si luego pasan nada menos que por el fuego purificador del voto popular y terminan en desempeños que sean más o menos buenos. Entonces, todo eso te hace un juego muy interesante. Va a haber muchísimas candidaturas, fuerzas como Cambiemos o como todos tienen un problema de oferta y demanda. Tienen mucha más demanda de cargos que los cargos que tienen para ofertar. Y a la vez tienen que tratar de no dejar disconforme a nadie, de que las listas no sean horribles, que no sean, no, es decir, que tengan una cierta coherencia, que haya figuras valorables y demás. Y entonces, en esa discusión, en general, quienes tienen un peso alto y quienes tienen muchas necesidades. Los que son grupos
organizados, que aglutinan una cantidad de gente, necesitan válidamente participar en los cargos públicos. Es totalmente lógico. El movimiento Evita, dicho con todo, o sea, no es un desdén, es acotado, es decir, necesita tener representantes en las áreas institucionales, como decir, ciertamente. La CETEP lo necesita en alguna medida, el movimiento obrero está muy golpeado, pero algún tipo sindical debe haber. ¿Quiénes están cómodos en estos repartos? Los outsiders que vienen con su cuerpito, pero que tienen validez. Es decir, llega Facundo Manes. Digo, ¿cuántas agrupaciones apoyan a Facundo Manes? 100, 200, 4.000 menos. Bien. Digamos. Bueno, entonces Manes llega por arriba y por ahí consigue, uno podría decir, ¿qué imaginamos de Facundo Manes? ¿En cuál lista puede estar? Uno podría decir, salvo en el Frente Izquierda y los Trabajadores, en cualquiera. Sí. Entonces, ahora, ¿qué más puede pedir? Puede pedir algo, puede pedir a alguien, pero no viene muy cargado en ese aspecto. O sea que lo bueno de cerrar a Facundo Manes es que lo cerrás a él y abajo sos todo vos. Y abajo tenés nada. Y lo malo de Facundo Manes es que trinan todos los que militaron con vos 20 años, exacto, o 5, exacto, o 4, o los que dicen, bueno, nosotros este año, en los últimos 4 años nos hemos movilizado contra el macrismo, hemos participado en chiquicientas movilizaciones, somos un sindicato con tantos afiliados, somos una organización social que cubre necesidades de tantas personas. Pusimos el cuerpo, pusimos la cara en estos 4 años duros. Pusimos la macrismo, cara, ¿no? Dice, sí, pero Manes tiene vos sabés la imagen que tiene Manes. Sí, claro, y porque no hizo nada de todo eso, ¿cómo? Seguramente. Claro, porque no puso el cuerpo, no puso la cara. Yo no me muero de simpatía por esas figuras que tampoco tengo una especie de idea inquisitorial, pero bueno, pasa todo eso. Entonces, todo eso se discute. Problemas para Cambiemos. Problema para todos desde ya. Muchos, hay intendentes, hay grupos sociales, hay gobernadores. Entonces, en cada provincia, ¿con quién te sentás, por decir así? Hablamos de Buenos Aires. En Tucumán, que tiene un grupito también de diputados, ¿con quién te vas? Con Mansur. Te vas a sentar con Mansur, te va a decir, quiero todo. ¿Qué te va a decir Mansur en la primera conversación? ¿Cuántos diputados eres? Todos más uno. Dice, pero Mansur, ¿para qué querés el de más? Bueno, no importa, el primer suplente. Mira. Y después empieza... Y por ahí, a quienes operen en esa conversación, les conviene ser relativamente magnánimos, aunque después se puede discutir también perfiles, nombres y demás, pero el problema es ese. El problema de Cambiemos también tiene sus bemoles. Los radicales fueron mal pagados en la fórmula presidencial, van a pedir más cargos. Pero Cambiemos tiene que renovar una cantidad apreciable de diputados, porque cambia 2015, que sacó 30 y pico % de los votos. O sea, sacó una cantidad bonita de votos en la primera vuelta de hace 4 años. Esos se van. ¿Y quién quiere quedar? ¿Cuántos quieren quedarse? También una pregunta científica. ¿Cuántos quieren quedarse de los que se van ahora? Todos más uno. O sea, se quedan todos los que se van y uno más que dice, yo más o menos pertenezco, me quiero quedar. Problema con radicales, problema con los propios. Si a Pichetto se le ocurre pedir algo, que yo creo que no va a pedir mucho o nada, pero si a Pichetto se le ocurre pedir algo para algún compañero peronista que anda suelto por ahí, las figuras que rodean a Pichetto son, bueno, no importa, no son, digamos, como nutrientes de votos así. Bien, así que vos decís, me desespero por votar a esta persona, estoy que me voto encima. Claro, no, por eso, ya Pichetto cobró de más, digamos. Claro. O sea, también en esas conversaciones también aparece... uno lo ha vivido yo hace mucho tiempo, yo lo hice, participé hace muchísimos años en un rol muy secundario, pero participaba en Internet PJ y en un momento te decían, bueno, ustedes ya cobraron de más. Ya está, viste, ustedes cobran, que se cobraron la lista y después, bueno, ¿qué haces acá? Claro, callate la boca. Agradecer. Acá, dar las gracias. Pero Cambiemos también tiene el problema de cómo complacer a muchos aliados y a su propia gente y eventualmente a Facundo Manes. Claro. Nada, decir, también hay que ubicarlo, porque Facundo, yo no quisiera el lunes que nos encontráramos y Facundo Manes no fuera candidato a diputado. Sería terrible. No, sería un shock muy severo. ¿La democracia podría soportar eso, Mario? No, la democracia, no. Hay gente que se enoja mucho porque Gildo Infran gana todas las elecciones. Yo me enojo menos que ellos, pero digamos que a los Manes, me entretiene señalar algo. ¿Cuál es el problema de la Baña? Que tenés que formar las boletas. Porque vos tenés que tener listas en todos los lugares para que haya gente que trabaje por vos. Para que haya dirigentes, punteros, militantes que se interesen en acompañarte, en poner fiscales, en repartir boletas, en timbrear, en inclusive participar en las redes, y la gente se interesa más
cuando tiene algo concreto que hacer. El problema de La Baña es que le faltan, como estamos hablando de armados en muchísimas ciudades, en todas las provincias, en un lapso muy corto, mi impresión es que La Baña, yo si tuviera que decir algo, yo creo que La Baña no va a completar todas las boletas importantes de Nación y de Provincia de Buenos Aires. No creo que no va a completar todas, va a completar unas cuantas. No me caería de espaldas si La Baña termina sin tener un candidato a gobernador en alguna provincia o teniendo alguno, simbólico, con el mayor respeto, claro, exactamente, solo simbólico. ¿Te sorprendió lo de Pichetto? Sí. ¿Perdiste algún almuerzo? No, porque si alguien me hubiera propuesto una apuesta contra Pichetto, ahí no hubiera pensado un poco más y no me hubiera atrevido, pero me sorprendió, sí. Pensaba, hasta que los otros días hablamos que Macri no estaba obligado a darle la vicepresidencia a los radicales, esto lo conversamos, y me pareció que es una maniobra astuta de Macri que digamos que llamó la atención en su momento, creo que es neutral en materia de votos, o sea, no creo que Pichetto le sume un voto, pero tampoco que le reste, si la idea de... Yo conozco un par de personas que son mayormente radicales y medianamente gorilas que por ahí no votan a Macri Pichetto, pero no son estadísticamente esas personas, no son relevantes. Bien, pero si tuvieras que convencerme que fue una buena decisión, a priori, ¿cuáles serían los 3 atractivos principales para poner a Pichetto en la fórmula? Una, la pátina peronista que tiene, sin ninguna duda, o sea, decir, bueno, hemos puesto un peronista argumentativamente. 2, resolver por arriba el conflicto interno. ¿Cómo hago para no hacer los radicales que no me suman nada? Dejar de lado a la gente de PRO, que hay 2 o 3 que esperan algo, aunque son muy disciplinados, francamente, ¿no? Es decir, porque uno puede decir, ni Carolina Stanley, ni Gabriela Michetti, ni Patricia Bullrich se van a secesionar o se van a pelear porque no las designa. Entonces, ahí no hay tanto problema. Ese sería uno. Segunda, el aprecio de los mercados. El aprecio de los mercados es algo que lo hemos hablado acá la semana pasada, pero que también es muy endeble, ¿no? Dura una semana y de repente mañana Cristina saca un disco y los mercados estornudan también. No, totalmente. Y aparte, me sorprendió el otro día en el editorial dominical, en el panorama dominical de Eduardo Van der Koy, que no es precisamente, digamos, un dechado de antagonismo con el gobierno, decir que la sobreactuación de los mercados fue increíble. Okay, que fue exagerado, digamos. Sí, o sea que usó las 2 palabras, inverosímil y sobreactuación. Yo creo que es eso realmente, pero qué sé yo, de todas formas, a factores de poder le puede parecer tranquilizante, le puede parecer en el corto plazo que el gobierno mejoró sus posibilidades. A mí personalmente no me parece, uno de los 2 tendrá razón. Nunca lo sabremos. Pues si el gobierno gana con el 90% de los votos, puede decir, sin Pichetto, ganaba con el 95%. Claro. Si el gobierno saca el 7% de votos, puede venir José Tablio y decir, yo voy a sacar 0, flaco. Perfecto. Yo voy a sacar 0. Así que nunca lo sabremos. Es cierto, nunca lo sabremos. En cualquier caso. Y también, conociendo tal como se poroteó la cuestión, digamos que ¿cómo llegó Pichetto a esta cuestión? ¿Cómo llegó Pichetto a esa designación? A, se lo ofrecieron a Sanz y no quiso. B, se lo ofrecieron a Urtubey y no quiso. C, Macri dijo, ¿quién nos queda? Y le dijeron, o Facundo Manes o Pichetto. Y Macri dijo, Pichetto. Pobre Facundo Manes. Che, vamos a parar con Facundo Manes. No es personal. No es personal. Hay varios Facundo Lo tomamos Manes como paradigma. Hay varios. No es nada que tengamos específicamente contra Tinelli. él. Podríamos decir Pero Tinelli no va a ser candidato. No. ¿Qué más podemos decir? No sé. Bueno, no importa. Sergio Massa. Ya es casi un hecho, podemos darlo por confirmado. ¿Te animás a apostar un almuerzo si va a haber paso o si no va a haber paso? Hace un par de semanas me parece que especulando. No, sí me animo a apostar un almuerzo diciendo que creo que no va a haber. Que no va a haber. Que Massa va a arreglar en el sentido que también se viene diciendo, en el sentido de la frase de Felipe Solá que vos señalaste hoy, que va a ser candidato a diputado. Yo
pensaba que estaba entre ser candidato a diputado y no ser nada. Es posible que sea candidato a diputado, primer diputado en la provincia de Buenos Aires, que tiene el desemboque no digamos natural, pero sí tendencial de ser presidente de la Cámara. Vos nos contabas el caso de Felipe Solá en el 2007, ¿no? Sí, que Felipe le habían lo perdió. prometido y lo perdió con Fellner, ¿no? Lo perdió con Fellner. Y ahora está peleando, está remando la gobernadora María Eugenia Vidal para que Cristian Ritondo, que va a ser primer candidato a diputado de Cambiemos en la provincia, sea presidente de la Cámara, siempre y cuando, por supuesto, gane Cambiemos las elecciones. En general es una tradición que es el que acompaña el bloque con más, digamos, la boleta que con más, que aporta más diputados en este tramo. Entonces tiene una cierta lógica. Yo creo que Massa va a ser candidato a diputado y que por lo tanto no va a haber primarias, pero no apostaría más de un almuerzo, 4 personas, 3 tenedores, media botella de vino por persona. Ok, hasta ahí nomás. Pero ¿cuán importante es el acuerdo con Massa, Mario? Porque en la previa se decía, no, si cerramos con Massa ya está, si cerramos con Massa hay que cerrar con Massa. Bueno, cerramos con Massa. ¿Y ahora? El acuerdo con Massa a mí me parece que es difícil de mensurar en votos. Massa representó un caudal de votos muy importante en la elección de 2013 en la provincia de Buenos Aires, un caudal de votos muy importante en 2015 porque los conservó en primera vuelta, 21% largo, mucho, frente a un escenario de polarización. Paréntesis, no creo que nadie esté y Labaña, básicamente, que más o menos ocupa un lugar homólogo o parecido, no creo que Labaña pueda sacar algo parecido a lo que sacó Massa en 2015. Estamos hablando de 20 puntos. 20 puntos, no creo. De nuevo. Es un montón, ¿no? Sí. El almuerzo ese, digamos, 4 tenedores. Bien, perfecto. Un poquito más de confianza. 4 tenedores, un poco más de comida y frufru. Alguien Perfecto. te pregunta si los ravioles están a punto. ¿Puedo repetir, Mario? Sí, dale, te tráele. sí. Pero otra coca. Es yo soy muy ansioso, me tomo la coca antes de que llegue la comida. ¿Puedo otra coca? Sí, no, podés, claro que sí. Entonces, Massa aporta algunos votos, no se sabe cuántos, pero tiene un caudal de votos. Tiene un corte social, me parece, que lo apoya a Massa, sobre todo afincado en provincia de Buenos Aires, gente de sectores medios o medios bajos, que acompañó alguna vez a Cristina y luego la dejó de lado. Yo creo que suma votos y hay un efecto que ya produjo, que es que desbarató Alternativa Federal. ¿Es bueno o malo eso para el frente? Vaya uno a saber. De nuevo, lo sabremos al final de la historia. O nunca, claro. O nunca, pero en principio lo que hizo es casi sacar a un competidor de la lista. Si vos me mostrás mañana que después de todo esto Labaña saca en primera vuelta el 30% dentro de balotaje, diremos que fue flojo lo de Massa. A mí me parece que desbarata al frente Alternativa Federal, que termina de formar un espacio peronista muy predominante a nivel de dirigentes, con diputados, con legisladores provinciales, con intendentes, o sea, con algún peso territorial, que Massa conserva algunos todavía. Entonces es sumar un caudal alto. En general, ¿qué dice el manual de las coaliciones en ese sentido? Eso en los buenos tiempos, hace muchísimo tiempo, y las personas que escuchan esta radio no conocerán, salvo algún amigo personal que lo haga. Había un dirigente democristiano, un flor de tipo, y gran dirigente, que era Carlos Aullero, que era, digamos, un hombre que tenía hasta algún añito más que yo, que era un tradicional aliado del peronismo. Y él decía que las coaliciones, coaligarse con un partido grande era bueno porque te garbaban un poquito más de lo que valías. ¿Por qué? Porque tu presencia los embellece, los airea, atrae votantes independientes, atrae hipotéticamente más votantes que lo que tiene el partido chico. O sea, viste, votantes dudosos. Total. Claro. Entonces, te conviene eso. Y él creía otra cosa, que era súper interesante, que él decía, las coaliciones buenas son aquellas en que manda uno. Hay uno grande y varios chicos, no varios parejos. Porque cuando hay varios parejos hay una disputa de poder interno. Cuando están Perón, o él por ejemplo participaba mucho con Antonio Cafiero en esta última etapa. Cafiero es la figura importante, es el presidencial, es el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Los otros somos aliados. Entonces nosotros no le vamos a disputar el liderazgo a Cafiero. Ahora, si vos si vos tenés el esquema que tuvo, por ejemplo, la Alianza, donde había, más allá de que De la Rúa ganó la elección y que inclusive mi amigo y compañero Chacho Balbay
no le quiso pelear el liderazgo, pero hay una puja larvada, ni qué decir. Natural. Claro, ni qué decir en otros casos. Entonces, a mí me parece que Massa suma por varios lados, suma votos, suma representatividad, termina de convencer a otros peronistas. Es decir, ¿cuánto incide la que se sume Massa en el apoyo de los gobernadores? Es dialéctico el proceso, es dinámico, pero sirve. Si Massa estuviera fuera, alguno cavilaría más o se iría con Massa. Claro, exactamente. Claro. Se iría con Massa, que en algún momento también generó en algún momento pensó. Varios apoyos. A mí me parece que ocurre eso. ¿Qué es lo que te habilita Massa? Una discusión que siempre existe acerca del purismo de la política, cómo nos juntamos con este tipo, que esto y aquello. Es una discusión, me parece totalmente válido, y yo aparte no soy quien para impugnar al votante que dice, no, yo voto a una fuerza que sea muy limpia, muy uniforme, muy homogénea, y algunas personas no lo votan. Está bien. Yo en general en mi vida he votado más bien, me doy cuenta, he votado algunas fuerzas testimoniales, muy homogéneas, muy acordes con mi pensamiento, y en las elecciones presidenciales en general me he inclinado a votar fuerzas que podían ganar. Esto es lo que he hecho en mi vida. Ahora, eso está bien, qué sé yo.